Pueden ya ver en pantalla, me confirman ahí en el chat. Listo. Perfecto. Para los temas de normatividad en cuanto a la retención en la fuente, nuestra normatividad marco, la que nos dice cómo tenemos que hacer todos los procesos de retención en la fuente, está enmarcada dentro del Estatuto Tributario, el Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016, que cada vez que se actualiza una normatividad, este Decreto Único Reglamentario, digamos, entra a tener la última normatividad vigente frente al tema de la retención en la fuente. Y adicionalmente, nuestra última reforma tributaria, que es la Ley 1943 del 2018, ya que la que se aprobó el año pasado, pues realmente no tuvo cambios sobre los temas de retención en la fuente específicamente. Entonces, nuestro marco de referencia está en tres normatividades que expidió el gobierno nacional al respecto de la retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente? La retención en la fuente es un método a través del cual se realiza un pago anticipado del impuesto de renta. Significa que aquellas personas que son responsables de declarar renta en el país y tienen una relación laboral reglamentaria de acuerdo a lo que indica el Código Sustantivo del Trabajo, pues a través de la retención en la fuente pueden en un año fiscal poder de alguna manera prepagar previamente su impuesto de renta, de tal manera que cuando vayan a pagar su impuesto, pues no les toque sacar toda la plática de una sola vez. Es un método que ofrece la ley frente al pago de impuesto de renta. Una vez el empleador con el que yo estoy trabajando, pues me empieza a hacer pagos laborales. Esta retención aplica para cualquier tipo de pago laboral, sea o no sea constitutivo de salario. Eso ahí, para efectos de tributarios, no hay una discriminación frente a si es salarial o no salarial para que me apliquen la retención, sino que me aplica para cualquier pago que me haga mi empleador. Se debe realizar en el momento en que se realizan los pagos a las personas, es decir, si yo pago la nómina como empleador a los trabajadores, en el momento en que hago la nómina y se las pago a los trabajadores, les debo aplicar la retención en la fuente. ¿Quiénes son los agentes retenedores? Pues obviamente las personas naturales o jurídicas y son realmente quienes realizan el pago. Esas personas que realizan el pago son los que pueden hacer la retención en la fuente. Y como lo mencionábamos ahorita, es un deducible de la renta para el trabajador en el momento en que realice el pago de su impuesto de renta. ¿Cómo se practica? La retención en la fuente está establecida por estatuto tributario a través de dos procedimientos, los cuales están definidos en los artículos 385 y 386 del estatuto tributario. Los procedimientos que están allí establecidos, allí el estatuto indica cómo se debe hacer cada uno de los procedimientos y ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle. El procedimiento que una persona escoja para su año fiscal no se puede modificar durante toda la vigencia de ese año fiscal. Significa que las personas escogen en el mes de enero cuál es el procedimiento que les va a aplicar durante el año 2022. Esa definición se hace en este instante y básicamente lo que nos dice el estatuto tributario es que no se puede modificar, digamos, el trabajador quiere, yo me quiero cambiar de tabla porcentaje ahorita en el mes de marzo o en el mes de junio. No, el procedimiento que se escoja en el mes de enero o el que se empiece a aplicar en el mes de enero del año 2022 aplica desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2022. La única excepción a la regla, ¿cierto? Es para aquellas personas que son no residentes en el país. Significa que aquellos trabajadores que yo contrate, que sean extranjeros y que vengan a trabajar en el territorio colombiano, son considerados para efectos tributarios como no residentes y por lo tanto no les aplican ninguno de los dos procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario, en el 385 ni el 386, y básicamente a los extranjeros
que tengan la calidad de no residentes, se les aplicará una tarifa única del 20%, de acuerdo a lo establecido por el artículo 488 del Estatuto Tributario y a la misma Ley 1943 del 2018. Y surge entonces aquí una pregunta. ¿Cómo determino yo si un trabajador extranjero es o no residente en el territorio colombiano? La norma establece que quien lleve más de 183 días en el país se considera como residente. Quienes no lleven ese tiempo en el país serán no residentes y por lo tanto les aplicaría la tarifa única del 20% establecido en el Estatuto Tributario. Para tenerlo ahí eso en mente. Listo. ¿Qué nos dice el Estatuto Tributario frente a los procedimientos que pueden tener los trabajadores para su retención en la fuente? El Estatuto establece el procedimiento, dos procedimientos. El procedimiento 1, ¿sí?, que comúnmente conocemos como tabla, en el cual los pagos gravables que se realizan durante el mes, establecemos la depuración de acuerdo a unos factores que se pueden depurar de acuerdo a la norma. Ahorita los vamos a ver uno por uno en detalle, qué me puedo deducir de mis pagos gravables. Se establece cuánto es la base gravable de la persona en el mes y se lleva este valor a una tabla establecida por el artículo 383 del Estatuto Tributario, en el que nos indica cuál es la tarifa de retención que le aplicaría dependiendo de los ingresos que la persona tenga en ese mes en particular. Nos puede pasar que efectivamente en el mes de enero una persona tenga unos ingresos, al mes siguiente tenga otros, al mes siguiente tenga otros diferentes, en junio tiene la prima, entonces sus ingresos se suben y por lo tanto allí hay otra retención en la fuente. Entonces, este procedimiento lo que hace es variar dependiendo de los ingresos de la persona en cada uno de los meses en los que se hace el pago. Y tiene unos elementos importantes. Los ingresos del mes se proyectan a 30 días. Esto es una condición de los procedimientos de retención en la fuente, teniendo en cuenta que cuando a mí me hacen pagos salariales o pagos gravables durante un mes, y si por alguna razón yo en ese mes trabajé solo 15 días porque ingresé el día 16 del mes, pues todos mis elementos, todos mis ingresos fueron proporcionales a 15 días. Pero los topes de retención en la fuente, las VTs con las que tengo que validar topes, los alivios tributarios inclusive que yo pueda haber generado en determinado momento o que yo pueda haber anexado a mi empresa, pues están en base de 30 días. Entonces, como tengo ingresos de 15 y alivios de 30 días, pues no puedo enfrentarlos de esa manera, sino que tengo que llevarlos todo a una misma base de 10. Y lo que normalmente se hace es llevar los ingresos a 30 días para que a un ingreso de 30 días sí le pueda hacer depuración de la base de los diferentes elementos en la misma base de 10. Cuando ya tengo el valor generado, entonces digo, bueno, si esta es la retención por 30 días, ¿cuánto es la retención por los días trabajados realmente en el mes como tal? Eso es importante tenerlo en cuenta en el procedimiento 1. En el procedimiento 2 también hay que tenerlo en cuenta de la misma manera, aunque allá pues simplemente no se afecta una tabla de VT, sino simplemente se aplica un porcentaje establecido, que ya veremos cómo se genera. Para el caso del procedimiento 2, que es el de porcentaje, lo que tenemos que hacer es que en los meses de junio y diciembre la norma dice que sumemos todos los pagos gravables que ha tenido la persona durante el año inmediatamente anterior a cuando hago el recálculo, y de acuerdo a esos ingresos depuro mi base y obtengo, al final del ejercicio de recálculo semestral, obtengo un porcentaje fijo que es el que se va a aplicar durante un semestre. Significa que en el recálculo que hicimos en el mes de diciembre del 2021, ¿sí?, que lo que hicimos fue sumar los ingresos de las personas que estaban a 30 de noviembre ingresados en nuestra empresa durante un año hacia atrás, promediamos esa información, depuramos la información de acuerdo a los alivios tributarios que tenía la persona y de acuerdo a los parámetros que nos permite la ley. Y con base en ese promedio que nos dio, establecemos cuál es el porcentaje que le vamos a aplicar a esas personas entre el 1 de enero del 2022 y el 30 de junio del 2022.
Ese es un porcentaje fijo, significa que aquellas personas que decidieron ahorita en el mes de enero a que su retención se fuera por procedimiento 2, o sea, por porcentaje, les va a aplicar el mismo porcentaje a sus ingresos durante los meses de enero a junio del 2022. En junio del 2022 se vuelve y se hace otro recálculo, esta vez desde el 30 de mayo del 2022 y un año hacia atrás, se establece un nuevo porcentaje y ese porcentaje es el que va a aplicar desde el mes de julio hasta el mes de diciembre del 2022. Esta es la pregunta que más hacen normalmente en las empresas y las personas que normalmente buscan de pronto en el área de gestión humana algún tipo de asesoría frente a los métodos de retención. ¿Cuál procedimiento me conviene más? Va a depender de varios elementos, pero hay unos parámetros que sí podemos guiar al trabajador para decirle cuál puede ser el más conveniente. Si los ingresos son muy estables, o sea que el salario es fijo, no tiene mayor variación en sus ingresos, no tiene comisiones, hace poquitas horas extras o no hace ninguna, es indiferente el procedimiento que se aplique, bien puede ser el procedimiento 1 o el procedimiento 2, ya que cuando se hace el ejercicio durante todo el año fiscal, o sea, del 1 de enero hasta el 31 de diciembre, el efecto de utilizar el procedimiento 1 al procedimiento 2 va a ser muy similar, no va a haber mayor diferencia. Sin embargo, para empleados que sí tienen variabilidad en su sueldo, que sus ingresos empiezan a aumentar dependiendo del mes o porque en un mes en específico tienen mayores comisiones porque hacen muy buen trabajo o porque la dinámica misma de la empresa genera que efectivamente en ciertos meses haya más ingresos y por lo tanto las personas que tengan un salario variable van a percibir mayores ingresos en ese mes en particular. Ahí necesitamos analizar los ingresos de los últimos meses para compararlos con lo proyectado, ¿sí? Hacer como una validación de los últimos 12 meses de la persona y establecer, bueno, si sus ingresos son altos y los trabajadores declaran renta, es recomendable que en el mes a mes las personas tengan una retención más alta para que cuando vayan a presentar su declaración de renta anual, pues compensen de alguna manera esos anticipos realizados en cada uno de los meses y su impuesto al momento de generar la declaración de renta pues no sea muy grande o por lo menos no les toque generar un esfuerzo más grande para pagar en ese instante el impuesto de renta. Tengamos en cuenta que más o menos en los meses de septiembre, octubre, noviembre del 2022 las personas van a declarar su impuesto de renta. Y para el efecto de esa declaración le van a disminuir el valor de su impuesto todas las retenciones que se le hayan hecho entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2021. De allí que las personas más o menos sean las que deben en determinado momento establecer cuál es el procedimiento que más les conviene, dependiendo de su realidad financiera, dependiendo de sus ingresos, dependiendo de los posibles ingresos que tengan en otras actividades que no sean las de trabajar con la empresa en la que estoy actualmente, sino que, por ejemplo, dan clases en una universidad adicionalmente o tienen otros ingresos por otro lado, alguna pensión. Todos esos elementos financieramente afectan de tal manera que es la persona, a través de la asesoría que le haga su contador al momento de presentar su declaración de renta, quien debe establecer, hombre, a mí me corresponde un impuesto de renta alto, todos los años pago 700,000 pesos. Sería bueno que de pronto en mis 12 meses anteriores, en mi retención en la fuente, pues me descontaran, no sé, 400,000 pesos en el año. Con eso, cuando vaya a pagar mi impuesto de renta, pues solo me toca sacar 300,000 y no los 700,000 pesos de un solo envío. Entonces, esa es, digamos, como la asesoría que en determinado momento podemos darle a las personas, pero finalmente la decisión del procedimiento que más les convenga, pues va a depender mucho de su realidad financiera y de lo que el contador, cuando hacen su declaración de renta, les pueda asesorar. Listo. ¿Cómo se arma mi retención en la fuente en el mes a mes? ¿Cómo me funciona? Los pagos grabables que a mí me empiezan a sumar para hacer mi retención en la fuente en el mes a mes son todo lo que me pague mi empleador, todo lo que me paguen, con excepción de las cesantías, los intereses sobre las cesantías
y cualquier pago que sea para el desarrollo propio de las funciones asignadas. ¿Sí? Algunos ejemplos pueden ser el auxilio de rodamiento de transportes que se les paga a ciertas personas, en el cual Pepito Pérez, su trabajo es salir a la calle y pone a disposición de esa actividad el vehículo y por lo tanto se le paga un auxilio de rodamiento. Ese auxilio de rodamiento, pues para esta persona que desempeña esa labor y que requiere de movilizarse por la ciudad, pues no se le convierte gravable porque es un elemento que no lo enriquece como tal, sino que es para desempeñar mi función. Ese valor de impuesto de rodamiento no sería gravable. Caso diferente si, por ejemplo, el auxilio de rodamiento se lo damos, por ejemplo, al contador. Si dentro de los pagos que le hacemos al contador le pagamos un auxilio de rodamiento, pues es absolutamente claro que el auxilio de rodamiento no es un valor que yo le pago al contador para que se desempeñe su función. Es un beneficio adicional y por lo tanto para el contador ese valor sí se vuelve gravable y sí entra a ser parte de los pagos gravables para la retención en la fuente. Importante tener en cuenta que en los modelos salariales de compensación flexible, los pagos que el empleador realiza a los fondos voluntarios son tenidos en cuenta como ingresos indirectos. Y no solamente estos son los ingresos indirectos, los que tienen que ver con los aportes a pensiones voluntarias o los aportes que haga el empleador a los fondos, sino que también hay otros pagos indirectos importantes a tener en cuenta y que se pueden volver gravables en determinado momento. El primero de esos pagos es el auxilio de alimentación. Si a mi empresa me da a mí unos bonos canasta, Big Pass, Premium Pass, o me entrega una tarjeta electrónica en la cual me consignan el valor de bonos de alimentación para utilizar con ese fin, es decir, que se los paga un tercero, y mis ingresos, mi salario es superior a 310 VTs, el valor que me den en esos bonos de alimentación se convierte gravable. Yo, por ejemplo, para poner un ejemplo de la vida real, gano 15 millones de pesos y me dan 1 millón de pesos en bonos canasta o en bonos de alimentación. Por ser mis ingresos, mi salario superior a 310 VTs, que para el año 2022 son 11.781.240 pesos, significa que ese millón de pesos que me den en esas tarjetas Big Pass o en esa tarjeta electrónica o en esos bonos de papel, se me convierten en gravables ese millón de pesos para mi retención en la fuente. Si en caso contrario yo no gano 15 millones, sino que gano 10 millones, ¿sí? Pero me dan bonos de alimentación por 2 millones de pesos, significa que en ese caso no todos los 2 millones de pesos se me vuelven gravables. Solo se me van a volver gravables lo que supere de 41 ETs, que para este año 2022 son 1.558.164. O sea que se me vuelven gravables casi como 450.000 pesos de los 2 millones que me están dando, siempre y cuando mi salario sea inferior a 310 VT. Ese es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta cuando damos bonos de alimentación o auxilio de alimentación. No en efectivo, sino a través de cheques, a través de bonos electrónicos. Tenemos que tener en cuenta esa condición que se le pueden volver a los trabajadores gravables si se cumplen estas condiciones que estamos mencionando. En el caso de la medicina prepagada, también puede suceder que se nos genere de alguna manera el valor que me está dando la empresa por auxiliarme en mi medicina prepagada, se me puede volver a mí gravable como trabajador en determinado momento. O puede que no todo se me vuelva gravable. ¿De qué depende o cuál es la regla? Para los efectos en los que la empresa reconoce un beneficio de medicina prepagada para más de la mitad de sus trabajadores, ¿sí? En esos casos, se hace un promedio de la facturación, es decir, se toma la factura mensual, se mira por cuántos trabajadores se hizo el pago y eso establece un promedio. Para ponerles un ejemplo, tengo 50 trabajadores, 25 los tengo afiliados a la medicina prepagada, 26 en este caso, 26 trabajadores los tengo afiliados a la medicina prepagada
Y por lo que me cuesta la medicina prepagada, dividido entre las 26 personas que tengo afiliadas a la medicina, me da que el promedio es 1.000.000 de pesos. Significa que a las personas a las que yo les pago de medicina prepagada, les pago 1.200.000, tienen 200.000 pesos por encima del promedio, significa que esos 200.000 pesos se le vuelven gravables a esa persona. Pero a la persona que le estoy dando 800.000 pesos, pues nada se le vuelve gravable de la medicina prepagada que le estoy beneficiando. Eso es lo que tenemos que tener también en cuenta con este pago indirecto de medicina prepagada, que en determinado momento se le puede volver gravable al trabajador. En los casos en los que yo no tengo más del 50% de las personas haciéndoles beneficio de medicina prepagada, sino solamente en una empresa de 50 y tengo 5, ese beneficio de medicina prepagada que yo le doy a esas 5 personas se les vuelve gravable 100% a esas personas. Ahí sí ya no hay regla del 50% más uno, ni el promedio de la factura, no, no, no. Esas 5 personas, lo que yo les dé de medicina prepagada se les vuelve 100% gravable para efectos de la retención en la fuente. Listo. Ya tengo mis ingresos, tengo establecido qué es lo que me están pagando, si efectivamente los bonos de alimentación se me volvieron gravables o si medicina prepagada se me volvió gravable. ¿Qué puedo empezar a deducir de acuerdo a la norma? Lo primero que puedo deducir son el estatuto tributario, los artículos 55 y 56 establecieron como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Para ser más exactos, mi salud obligatoria, mi pensión obligatoria y mi solidaridad obligatoria me las puedo deducir en el valor que me hicieron el descuento. Por ley, el descuento de ley y el obligatorio, ese ya es deducible como tal de mi base de retención en la fuente. Y la ley 1943 del 2018 nos puso un temita aquí que es importante. Por ley, desde la ley 100 del 1993, los trabajadores que estén afiliados al fondo privado de pensiones pueden hacer aportes voluntarios a su pensión obligatoria, dependiendo de los montos que ellos quieran manejar. Este aporte voluntario a pensión obligatoria para efectos de retención en la fuente se puede disminuir, adicional a mi pensión obligatoria normal, mi 4% que me hacen, puedo hacer un aporte voluntario a esa pensión obligatoria y ese aporte voluntario que hago me puede también disminuir mi base de retención en la fuente, pero con la condición establecida por la ley 1943 del 2018, que esa pensión, ese aporte voluntario a la pensión obligatoria que haga no puede superar el 25% de mis ingresos brutos. Significa que yo sumo todos mis ingresos gravables, le saco el 25% y eso es lo máximo que podría hacer como aporte voluntario a pensión obligatoria para tenerlo en cuenta aquí como ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional. Ahora entramos a las deducciones que me puedo hacer. O sea, ya tengo mis ingresos gravables, me puedo descontar mi salud, mi pensión obligatoria y mi solidaridad. ¿Qué más me puedo descontar? Mi certificación que yo presente de los intereses por préstamo de vivienda o leasing habitacional. Y esa certificación me la expide el banco. Y tiene dos condiciones importantes. La primera es que, por ejemplo, ahorita en sus empresas, durante los meses de enero, febrero y marzo, los trabajadores tienen el certificado vigente de los intereses que pagaron desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Ese es el que ellos tienen actualmente en su retención en la fuente. La norma nos dice que para el mes de abril y antes del 15 de abril, ellos deben volver a presentar un nuevo certificado de los intereses por préstamo de vivienda expedido por el banco, en el que diga cuánto fue el valor de intereses de vivienda que pagaron entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2021. Ese certificado que entreguen ellos durante estos 3 meses y hasta el 15 de abril máximo es el que se va a tener en cuenta a partir del 1 de abril en adelante y hasta el 31 de marzo del año 2023. Ese es el que va a estar vigente. Esa es la primera condición que tenemos que tener en cuenta
con los certificados de intereses de vivienda. Y la segunda condición es que el beneficio de esta deducción está con un tope de 100 VTs mensuales. Y ahorita vamos a ver cuánto es el valor exacto para este año, el cual el trabajador se puede disminuir por concepto de los intereses por préstamo de vivienda o leasing habitacional. La siguiente deducción tiene que ver con los pagos por concepto de cualquier tema de salud, cualquier póliza, cualquier plan complementario o plan de medicina prepagada que tenga el trabajador para él o su grupo familiar y tiene una limitación de 16 VTs mensuales. Esa certificación de medicina prepagada también me la expide la entidad con la que yo tengo pues el plan de medicina prepagada o el plan complementario o la póliza de salud. Y tiene que decirnos que son pagos realizados entre el 1 de enero del 2021 y el 31 de diciembre del 2021. Esa es la que ellos tienen que entregar ahorita, a más tardar el 15 de abril de este año, para que les haga base, les disminuya, perdón, en la retención en la fuente. El tercer elemento, pues, mi tercera deducción con la que yo puedo trabajar, tiene que ver con lo que llamamos los dependientes. Los dependientes son una deducción mensual de hasta el 10% de mis ingresos brutos y hasta un máximo de 32 VTs mensuales. Ya como les comentaba ahorita, tengo una laminita donde miramos cuáles son los topes en pesos para que lo tengan claro. ¿Quiénes pueden ser mis dependientes? Los hijos de la persona, del trabajador, hasta 18 años de edad. ¿Qué debo acercarle a la empresa para confirmar que una persona es hija mía? El registro civil de nacimiento. Es el único documento que me sirve. ¿Quién más puede ser dependiente? Pues mis hijos entre 18 y 23 años, siempre y cuando estén en una educación, en una institución educativa de educación formal certificada por el IFES. Significa que adicional a presentar el registro civil de nacimiento, pues tengo que presentar la certificación de que él está estudiando para que se me valga como dependiente. Los hijos mayores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia. Y hay dos situaciones por las cuales puede una persona estar en situación de dependencia con otra. La primera es porque sus ingresos durante el año fueron inferiores a 260 VTs, pero eso tiene que certificarlo un contador público. Y la otra situación por la que yo puedo ser dependiente de otra persona es por un tema originado en factores físicos o psicológicos, los cuales deben ser certificados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. No vale ni siquiera la EPS, tiene que ser por medicina legal. Y en ese orden de ideas, pues puedo tener hijos en situación de dependencia por salario o por temas físicos o psicológicos, pero también puedo tener como dependientes a mis padres o a mis hermanos, siempre y cuando yo certifique, bien sea por contador público, que ganan menos de 260 VTs, o bien sea porque tiene un tema físico o psicológico que hace que estén en relación de dependencia conmigo y por lo tanto anexo mi certificación de medicina legal para efectos de mi deducción por dependientes. Estos son los valores que debo tener en cuenta como tal al momento de validar mis dependientes. Para los créditos de vivienda, los intereses, pues son las 100 VTs, o sea, 3.800.400 pesos. Para la salud, 608.064. Y para mis dependientes, las 32 VTs, que me dan 1.216.128 pesos. Esto es con ya dinero del 2022. Listo. ¿Qué más me puedo deducir? Ya, listo, tengo los valores obligatorios de salud, pensión y solidaridad, los aportes voluntarios a pensión obligatoria que pueda hacer, que también me los puedo deducir. También me puedo deducir mi prepagada, mis intereses de vivienda o mis dependientes y adicionalmente puedo hacer aportes voluntarios a pensión voluntaria o aportes a cuentas AFCs en el mes, siempre y cuando esos aportes que yo realice en el mes no superen el 30% de mi ingreso laboral y adicionalmente que esos aportes que yo realice durante el año, sumados durante el año, no superen 3.800 VTs.
En este caso, para el año 2022, ese tope de 3.800 VT son 144.415.200. ¿Qué más me puedo hacer? El 25% de mis rentas exentas del total de mis pagos depurados, limitados a un tope de 240 VTs. Significa que por el solo hecho de trabajar, yo ya me gané un 25% de mis pagos. Ese 25% es exento para mí y por lo tanto me lo puedo deducir. Pero esa deducción no puede superar 9.120.960 para este año 2022. Hay otras deducciones establecidas en el artículo 206 del Estatuto Tributario y que tienen que ver con los literales 5, 6, 7, 8 y 9 para personas de las fuerzas militares, regímenes de excepción, en los cuales hay otras deducciones que se pueden realizar de su retención en la fuente en cada uno de los meses. Hay que tener en cuenta que mis alivios, es decir, la suma de la prepagada, los dependientes, los intereses de vivienda, más el 25% de rentas exentas, más los aportes que yo haga a fondos voluntarios de pensión voluntaria o cuentas AFCs, no pueden superar el 40% de mis ingresos en ese mes. Esa suma no puede superar, y si no, solamente me puedo decir hasta el 40% de los ingresos en ese mes. Y ese 40% sumado durante todos los meses en los que yo haga la retención en la fuente, no puede superar 5.040 VTs en todo el año. 5.040 VTs es un tope de 191.540.160 pesos para mis deducciones del 40% de las que son las que me puedo hacer mes a mes. Y es mi tope que me tiene en el mes a mes. Aquí había un tope establecido de 420 VTs en cada uno de los meses que no se podía superar. Sin embargo, el Consejo de Estado, recientemente en el mes de octubre del año pasado, estableció en una sentencia que esa limitación de 420 VTs en el mes frenaba o desestimulaba el ahorro de las personas en aportes voluntarios y cuentas AFCs y que por lo tanto era violatorio como tal de la voluntad del trabajador de querer hacer un ahorro. Y en ese orden de ideas, el Consejo de Estado estableció que esa limitante de 420 VTs no podía continuar existiendo y por lo tanto a partir de enero del 2022 esa limitante de 420 VTs en el mes ya no se puede aplicar. Por eso ya no la tenemos aquí en nuestra información. Esta es la tabla de VTs que actualmente está vigente, de acuerdo a la ley 1943 del 2018, en la cual establecemos para las personas que tienen tabla, están en el procedimiento de tabla, cuál va a ser la tarifa de retención en la fuente que le va a aplicar, de acuerdo a los ingresos que tenga en el mes en el que estamos haciendo la revisión. De acuerdo a esos ingresos, si está en alguno de estos rangos, por ejemplo, en el rango de 95 a 150 VTs, lo que hacemos es generar el ingreso grabado de la persona, es decir, cogemos todos sus ingresos grabables, depuramos, descontamos la salud, la pensión, la solidaridad, los dependientes, la prepagada o cualquier otra deducción que tenga el trabajador, los voluntarios, los AFCs que tenga, y de acuerdo a la base depurada, establecemos en este rango, si queda en este rango de aquí arribita, pues simplemente cogemos ese valor, le restamos 95 VTs y le aplicamos el 19%. Y lo mismo con cada uno de los rangos que aparecen acá, simplemente hacemos lo que nos dice la línea respectiva de qué es la retención, la fuente que tenemos que aplicarle a la persona que está en procedimiento de tabla. Ya sabemos que para el caso de las personas que están en procedimiento porcentaje, hacemos la misma depuración de acuerdo a como lo vimos ahorita, cuáles son mis ingresos grabados, la salud, la pensión, la solidaridad, todo lo que le pueda descontar. Y una vez haya depurado, aplicamos el porcentaje fijo que le tengamos establecido para el primer semestre del 2022. Ya para finalizar y por de pronto entrar a sesiones de preguntas con las inquietudes que tengan ustedes, tenemos unas retenciones especiales que es importante tener en cuenta. La primera es la prima legal o de Navidad, que se paga en el sector público o privado, es indiferente.
Y para las personas que están en procedimiento 1, la prima va aparte, no se suma con los demás ingresos del mes en el que se está pagando la prima, sino que va aparte, y se depura de tal manera que se establece cuánto le puedo descontar, en este caso las rentas exentas del 25%, se las descuento a la prima, y ese valor lo llevo a la tabla de VTs que acabamos de ver y ahí establecemos cuánto es la tarifa que le corresponde a la persona de acuerdo a cuál es el rasgo de VTs que tenga en la tabla. Para el caso de las personas que están en procedimiento 2, es decir, porcentaje, la prima se suma con los demás ingresos del mes y se aplica el porcentaje. O sea, se hace una sola depuración y se aplica el porcentaje que le corresponde a la persona de acuerdo al semestre en el que estamos. Eso con respecto a la prima legal o de Navidad. Con respecto a la retención por indemnización, que se nos presenta sobre todo en las liquidaciones de contrato, las indemnizaciones están sometidas a retención en la fuente a una tarifa del 20%, después de haber aplicado el 25% de rentas exentas sin ningún tope, aquí para efectos de la indemnización y la que vamos a ver más adelante, que es el bono por retiro, no hay tope de las rentas exentas del 25, como sí lo hay en los ingresos de cada mes, que son 240 OITs. Pero solamente se aplica la tarifa del 20% de retención en la fuente sobre la indemnización si el sueldo del trabajador supera 204 OITs mensuales. Significa que tengo que establecer un promedio del último año, es, digamos, la norma recomendada, que yo mire, se retira la persona en enero. Entonces miro todos los ingresos del año 2021, los promedio, y si ese promedio da superior a 204 BTs, es decir, 7.752.816, aplico el 20% sobre la indemnización, y si no, no le aplico nada de retención en la fuente a la indemnización, independientemente del valor que dé, ¿sí? Si el ingreso de la persona fue inferior a 7.752.000 pesos, pero yo le estoy pagando una indemnización de 80 millones, por X o Y motivo, por el solo hecho de que su ingreso esté inferior a 7.752.000, no le aplico retención sobre la indemnización. Aunque la ley me permite hacer eso, ¿cierto? No aplicarle retención a la fuente sobre una indemnización alta. Es aconsejable que la persona haga una retención voluntaria porque lo que no se le cobre ahorita se le va a cobrar cuando vaya a presentar su impuesto de renta. Y es ahí donde vienen los dolores de cabeza porque lo primero que va a decir es la persona, pero ¿por qué la empresa no me descontó para que no me descontaran tanto aquí impuesto de renta cuando fui a pagar mi impuesto? Entonces, en esos casos, a pesar de que la norma establece que no se hace retención en la fuente cuando el sueldo de la persona promedio es inferior a 204 veces, es aconsejable que la persona, si es una indemnización alta, haga un aporte voluntario sobre esa indemnización a la retención en la fuente. Y con respecto a la bonificación por retiro, que también se nos presenta en procesos de liquidación que tenemos, sobre todo cuando se hacen por mutuo acuerdo, el decreto 400 de 1987 establece cómo debemos hacer el caso de la retención en la fuente en la bonificación por retiro. Lo que hacemos es establecer un recálculo, es decir, tomamos los ingresos de la persona durante el año inmediatamente anterior a cuando se retira, y de acuerdo a esos ingresos los promediamos, depuramos los factores de depuración que tenga derecho la persona y establecemos el porcentaje de acuerdo a esa base promedio que le aplicaría. Y ese porcentaje es el que tomamos para aplicárselo al bono por retiro. Previamente, descontando el 25% de rentas exentas, sin ningún tope, de acuerdo a lo que nos indica el artículo 10, el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Con mi bono de retiro, le saco el 25% a eso y al valor que me dé, le tomamos el porcentaje que me dio en el paso anterior de recálculo sobre los ingresos que tenga en el año inmediatamente anterior a cuando se hace el pago del bono por retiro. Y esa es la manera en que debo aplicar la retención en la fuente en una bonificación por retiro o en una indemnización, dependiendo de cualquiera de los dos elementos que tengamos en la liquidación de contrato.
esa es básicamente como la información que quería compartir con ustedes sobre los temas de retención en la fuente. Quisiera que de pronto, en este instante, pues ya pudiéramos empezar de pronto a dar paso a las preguntas que de pronto algunas personas tengan frente a estos temas de retención en la fuente. Tengo aquí Listo. Las preguntas, por favor, las pueden escribir por el chat y nosotros las estaremos respondiendo. Muchísimas gracias. Nos pregunta Samuel sobre el tema de que está muy interesante el tema, pero para no tener interrupciones se habrá lugar a break de mañana. No, ya la charla terminó. Digamos que estaba muy condensada y muy orientada hacia los temas puntuales y por eso, digamos, no estamos en este instante simplemente dando paso a de pronto las inquietudes que se nos puedan presentar. Dice Hernán, buen día. Cuando se viene aplicando un mismo valor de retención y en las primas no se modifica, ¿eso tiene alguna implicación? Tenemos que tener en cuenta, Hernán, el procedimiento que tengan las personas. Si digamos, yo tengo un porcentaje fijo, o sea que la persona está en procedimiento 2 por porcentaje, y le tengo un porcentaje del 1% y todos los meses el ingreso es el mismo, ¿cierto? O sea que mi base de depuración va a ser la misma siempre, y le aplico el 1%, pues ese valor va a ser el mismo todos los meses, exceptuando en el mes de junio y en el mes de diciembre. Porque en el mes de junio, como lo comentábamos ahorita, a los ingresos normales que tiene la persona en el mes se le suma el valor de la prima. Y en ese mes de junio o en ese mes de diciembre, cuando se suma el valor de la prima, pues la retención se va a aumentar un poco por efecto del pago de la prima. En el caso de las personas que tengan tabla, ¿cierto? Y se les esté aplicando una tarifa siempre de retención a la fuente, no sé, 200.000 pesos todos los meses. Puede presentarse que cuando sea, como en el caso de las personas que tienen tabla, la depuración de la prima se hace aparte, o sea, ahí no se suman los ingresos. Significa que por todos los 6 meses voy a tener los mismos 200.000 si los ingresos son iguales. Pero ¿qué sucede con la prima? La prima se depura aparte y si el valor de la prima luego de depurar no da para que le aplique retención de acuerdo a la tabla, pues no va a haber ningún valor adicional. O sea que ahí en ese caso sí va a tener los mismos valores durante los 6 meses o durante los 12 meses en el escenario de eso. Por eso depende si es tabla o porcentaje. Listo. Nos pregunta Luz Suárez. ¿Por qué la diferencia entre bono por retiro e indemnización? Lo que entendí es que funciona igual. No comprendí la diferencia de cálculo de retención por cada concepto. Tengamos en cuenta que son dos situaciones bien diferentes. El origen del valor no es el mismo. En el caso de una indemnización, el origen que genera eso es por el incumplimiento, de alguna manera, de la obligación por parte del empleador con el trabajador. Normalmente es porque el trabajador dice, yo lo retiro sin justa causa, o sea que voy a impedir que usted termine su contrato de trabajo y por lo tanto, como le estoy ocasionando un daño, lo voy a indemnizar. ¿Sí? Cuando es con esa indemnización, la tarifa de retención en la fuente es el 20%, es fija, no cambia, no varía, es exactamente el 20%. Entonces cojo mi indemnización, le saco mi 25% de rentas exentas que tengo derecho a disminuirme y le aplico el 20%. ¿Sí? Eso lo hago siempre y cuando el trabajador gane más de 204 BTs. Si el trabajador no gana más de 204 BTs, no le aplico retención en la fuente de la indemnización. ¿Correcto? Ahora bien, en el bono por retiro, la situación cambia un poco. ¿Por qué? Porque el bono por retiro no es una indemnización. Como es por mutuo acuerdo, las partes, el trabajador y el empleador, acuerdan que le voy a dar una bonificación, un beneficio, algo que acordamos entre las dos partes por efectos de la salida de la persona. Se portó muy bien, es muy buen trabajador, pero se tiene que ir, entonces yo quiero reconocerle de alguna manera su trabajo, le entrego una bonificación por retiro. En esa bonificación por retiro no hay un porcentaje fijo.
tengo que calcularlo en el momento en que se genera la bonificación, sumando todos los ingresos del año inmediatamente anterior, haciendo un promedio, y con ese promedio se establece, entrando a la tabla de VTs que veíamos ahorita, cuánto es el porcentaje que le voy a aplicar solo a la bonificación. Entonces puede dar el 1%, el 2%, el 3.5% o el 0%, dependiendo de los ingresos de la persona. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre la retención por indemnización, que es un porcentaje fijo del 20%, y la retención por bono de retiro, que es un porcentaje que se calcula ahí en ese instante y es variable, va a depender de los ingresos de la persona en el último año. Daisy nos pregunta, en los casos de acuerdo transaccional en una liquidación, la retención, ¿cómo sería? El acuerdo transaccional normalmente es un documento que se firma al momento de la liquidación de las personas y que se lleva a una oficina del ministerio para transar, como su nombre lo indica, cualquier reclamación a futuro que tenga la persona por motivo de la terminación de la labor. Entonces, esa transacción que se hace ahí en ese instante, digamos que de alguna manera está un poco fuera de la liquidación, normalmente va y se presenta ante el ministerio y ahí es donde se hace el pago. No sé si actualmente en las oficinas del ministerio están permitiendo eso, de que se vaya a hacer la transacción allá y allá es donde se entregue el cheque de la transacción. Pero cuando se incluye en la liquidación de contrato, sucede algo particular. Y es que ese acuerdo transaccional indica que si por alguna razón, a pesar del acuerdo transaccional, la persona quiere seguir con sus pretensiones y busca de alguna manera demandar al empleador, ese acuerdo transaccional que se firma hace parte de la indemnización que a futuro se pudiera producir por motivo de que el trabajador quiera continuar con su pretensión de demandar al empleador. Y en ese orden de ideas, ese acuerdo transaccional tendría una naturaleza de indemnización. Y como tiene una naturaleza de indemnización, le aplicaría el mismo concepto que acabamos de ver sobre el tema de indemnización. ¿Correcto? Ese es, digamos, nuestro concepto jurídico avalado y como tal lo hemos puesto en práctica con muchos de nuestros clientes aquí en los temas de outsourcing y en los temas que nosotros apoyamos con diferentes clientes. Luz Suárez nos pregunta, ¿como beneficio tributario solo aplica medicina prepagada? ¿No aplica póliza de salud o plan complementario? Sí, aplica cualquier gasto que yo realice por la salud de mía o de mi grupo familiar con entidades que estén vigiladas por la Superintendencia de Salud. Y allí entra no solamente pólizas o planes de salud, sino planes complementarios también, sin ningún inconveniente. Nos pregunta Tim Moreno Cortés, ¿se debe tener en cuenta el valor de las vacaciones para la retención? Claro que sí. No solamente las vacaciones que yo le compenso en tiempo a la persona, porque ahí hay un pago establecido, sino las que también les pueda pagar en determinado momento en dinero. Eso también entra a ser base de la retención en la fuente en el mes en el que se hace el pago como tal. C. Samuel Laino nos pregunta, ¿existe alguna afectación o restricción si una persona que se le aplique y tiene procedimiento 2 quiere pasar a procedimiento 1 durante el año o viceversa? Sí, la restricción es que solamente se puede hacer en enero de cada año. Solamente se puede hacer en enero de cada año. El procedimiento, como lo veíamos al principio, debe mantenerse durante todo el año gravable fiscal como tal, es decir, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. La única excepción a esa situación es cuando la persona entra en el mes de marzo, o en el mes de junio, o en el mes de octubre. Esas personas que ingresan a la compañía en esos meses, ¿sí?, que no está empezando el año, entran en tabla y se mantienen en tabla hasta el 1 de enero del año siguiente para poder cambiar de procedimiento. Listo. Las cesantías, así sea un valor alto, está exenta. Luz Suárez nos pregunta, las cesantías, así sea un valor alto, está exenta. De la retención en la fuente, sí. Por expreso mandato, tanto las cesantías como los intereses de cesantías
La ley 100 de 1993 estableció que sobre las cesantías, sobre el auxilio de cesantías y los intereses no se puede hacer retención en la fuente. Ojo, aquí hay una claridad importante. Yo no le hago retención en la fuente como empresa al valor que le pago de cesantías ni intereses de cesantías. Pero cuando voy a presentar mi impuesto de renta, allá la DIAN sí me las tiene en cuenta como parte de mis ingresos para hacer mi declaración de renta, ¿cierto? Lo que pasa es que por expresa solicitud de la ley 100 del 93 nos dice que cuando yo le pago al trabajador las cesantías y los intereses, no le puedo hacer retención en la fuente. Pero eso no significa que no, la DIAN no me los va a tener en cuenta esos valores cuando declare mi impuesto de renta. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el salario promedio para que a un empleado le dé base para aplicar retención en la fuente? Va a depender, Sara, que nos hace esta pregunta. Va a depender mucho, obviamente, si es porcentaje, pues va a depender del porcentaje que tenga la persona. Si le hice su recálculo, le dio el porcentaje 0%, pues no le aplico retención en la fuente, así se gane 300 millones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su porcentaje es 0. ¿Listo? Pero si es tabla, el tope mínimo para que no tenga retención en la fuente es 95 VTs. 95 VTs para este año 2022, perdón, está en, la VT quedó en 38.004 por 95, da 3.610.380. Significa que una persona que se gane 3.610.380 hacia abajo no tiene retención fijo, ¿sí? Pero si se gana más y se le descuenta la salud, la pensión obligatoria, la solidaridad, y tiene dependientes, y tiene prepagada, y tiene otros temas, puede hacer que su base baje de tal manera que sea inferior a 3.610.380. Pero ese es el número mágico, 3.610.380, o sea, 95 VTs, para que la persona definitivamente, una vez depurada su base, no tenga retención en la fuente. Jacqueline Builes nos pregunta si las vacaciones compensadas y disfrutadas se toman en cuenta para la retención. Sí, cualquier pago que le haga yo como empleador al trabajador por motivo de su relación laboral es susceptible de ser tomado en cuenta en la retención en la fuente. GC Samuel Ladino nos pregunta, exactamente en dónde encuentro que tengo plazo hasta el 31 de marzo para actualizar los descuentos tributarios. Esa primera pregunta está en el estatuto tributario y realmente el plazo es hasta el 15 de abril del 2022. Y cada año, hasta el 15 de abril, es que tengo plazo para presentar los alivios tributarios. Lo que pasa es que los alivios tributarios que las personas me presentaron hasta el 14 de abril del 2021 están vigentes hasta el 31 de marzo del 2022. ¿Sí? De pronto para que no haya esa confusión ahí. Esos alivios que me presentaron el año pasado están vigentes hasta el 31 de marzo. ¿Por qué? Porque solamente hasta ahorita, entre el 1 y el 15 de abril, me van a traer nuevos certificados. Y por lo tanto, ahí es que los refresco. Y Samuel mismo nos pregunta, ¿existe diferencia en el cálculo del porcentaje de retención en el procedimiento 2 cuando se calcula en junio con relación al cálculo de diciembre? He visto en las diferentes planillas de ayuda que para uno utilizan los descuentos de pensión y salud en el mes y otro se aplica el promedio del año anterior. Tengo duda de cómo se realiza correctamente. Ok, tengamos en cuenta lo siguiente. El decreto único reglamentario 1625 del 2016 nos establece cómo se hace el recálculo semestral, ¿sí? Muy en detalle, ahí lo dice. Y uno de los elementos clave que nos dice frente al tema es lo siguiente. Cuando yo voy a mirar la salud que puedo disminuir, ¿sí? La disminuyo cuando es procedimiento 2, o sea, cuando es porcentaje, lo que debo hacer es coger, y estoy haciendo el recálculo, me voy a poner a hacer el recálculo, me voy a parar en diciembre del 2021 para el recálculo que va a aplicar desde el 1 de enero del 2022 hasta el 30 de junio del 2021. Entonces, parado en diciembre del 2021 voy a hacer el recálculo. ¿Y qué me dice el decreto único reglamentario 1625 del 2016? Agarre la salud promedio
del año gravable inmediatamente anterior. Como estoy en 2021, la salud promedio del año gravable inmediatamente anterior es desde el 1 de enero del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020. Ese es el promedio que tengo que tomar para la salud que ejecuto en el recálculo, ¿sí? Con esa salud que ejecuto, me da mi porcentaje. ¿Listo? Entonces, para la salud, año gravable inmediatamente anterior de cuando ejecuto el recálculo. Significa que el que ejecuté en diciembre me está cogiendo la salud de todo el 2020. Y el que voy a ejecutar en junio del 2022 me va a coger la salud del año gravable 2021. Y el que ejecuto en diciembre del 2022 me va a coger la salud del año gravable 2021. ¿Listo? Eso para el procedimiento 2 cuando ejecuto el recálculo. Para la pensión sí me dice, coja la pensión de cada uno de los meses en los que está haciendo el recálculo. Es decir, la de enero, la de diciembre del 2020, la de enero del 2021 y así sucesivamente hasta la de noviembre del 2021. Y esta es la pensión que agarro, la pensión y la solidaridad que agarro para mi recálculo. ¿Listo? Cuando ya voy a hacer la retención en la fuente de cada mes, ¿sí? ¿Qué me dice el Decreto Único Reglamentario 1625? Me dice, para la pensión, coja la pensión del mes en el que estoy haciendo la aplicación del porcentaje. Y para la salud, coja el mismo promedio que hizo en el recálculo. Eso lo dice el Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016. El artículo se los quedo debiendo porque ese sí es un artículo bien extenso, son más o menos como 300 horas las que trae ese Decreto Único Reglamentario. Pero ustedes lo abren en el PDF y buscan saludo recálculo y ahí les aparece la información tal cual como se las estoy mencionando. Para efectos de, eso es en el procedimiento 2. Para el procedimiento 1, o sea, por tabla, sí se toma el valor de salud y de pensión que le estoy descontando en cada uno de los meses, hasta que la persona decida pasarse a porcentaje, donde le cambia un poquito ahí el tema. Bueno, ¿quién nos pregunta acá? Luz Suárez. El 25 máximo que se puede aportar en pensión obligatoria a voluntaria cuenta solo sobre los ingresos brutos o se debe tener en cuenta la suma de pensión obligatoria, solidaridad y subsistencia. Ese 25%, ¿sí? Tengan en cuenta que yo sumo mis ingresos gravables, ¿sí? Y les descuento mi salud obligatoria, mi pensión obligatoria, mi solidaridad obligatoria y mi aporte voluntario a pensión obligatoria. Ahí en ese instante es que hago ese descuento, ¿sí? Casi que de inmediato. Ingresos menos salud obligatoria, pensión obligatoria, solidaridad obligatoria, aporte voluntario a pensión obligatoria. Ahí en ese instante es que hago el descuento como tal de ese 25, siempre y cuando sea aporte voluntario a pensión obligatoria. No confundirlo con el aporte voluntario a pensión voluntaria, que ese se utiliza en otra parte de la depuración y tiene otras limitaciones y otros elementos ahí importantes. Pero este que les estoy mencionando es aporte voluntario a pensión obligatoria. Nos pregunta Jacqueline Builes. Entonces, si están en procedimiento 2, al igual que se toma la retención de las vacaciones en el mes que se pagan y disfrutan, o a estas no se les realiza retención y se toma el cálculo al semestre siguiente, no. Tengamos en cuenta que la retención de la fuente se hace en el momento en el que yo pago, en el momento en que yo hago el desembolso a la persona. Y con toda seguridad, si una persona sale a vacaciones en el mes de febrero, en ese instante tengo que hacerle su retención en la fuente. ¿Por qué? Porque las vacaciones son un pago gravable, no hay nada en la norma que diga que están excluidas de la retención en la fuente, no, nada. Lo único que dice es excluya las cesantías y los intereses de cesantías. El resto de pagos son gravables. O sea que cualquier cosa que yo le pague al trabajador, independientemente de su naturaleza, independientemente de si es salarial o no salarial, ese pago constituye ingreso para la renta y por lo tanto se le hace retención en la fuente en el momento en que yo le haga el pago. Si la persona sale a disfrutar de vacaciones en el mes de febrero y coge días de marzo, pero yo se las pago todas en febrero, ahí le hago la retención en la fuente completa sobre el valor que le pague.
Nos pregunta Luz Suárez, una persona que se vincula a la empresa en el mes de noviembre del 2021 puede pasar en enero del 2022 a métodos, así sea, solo haya trabajado 20 días. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque resulta que a esa persona no se le puede hacer promedio. Esa persona no tiene sino un solo mes y con un solo mes yo no hago ningún promedio matemáticamente. Por lo tanto, lo mínimo para que las personas puedan cambiarse de procedimiento de tabla a procedimiento de porcentaje significa que tendrían que haber ingresado a 1 de octubre del año inmediatamente anterior para poderse pasar a procedimiento 2 en el mes de enero del año siguiente. De otra manera, tiene que mantenerse en tabla ese pedacito del mes de noviembre, el mes de diciembre y todo el año siguiente, todo ese tiempo en tabla, para poder hacer recálculo con la persona en el siguiente procedimiento. Nos pregunta Tim Moreno, cuando estoy aplicando procedimiento 1, ¿los trabajadores tienen plazo de presentar certificados por deducibles hasta mayo? No, el plazo por ley es 15 de abril, está establecido en el estatuto tributario. Solamente hasta el 15 de abril puedo presentar a los certificados. Obviamente, si por alguna razón la persona no lo presenta 15 de abril, ¿cierto? Si no lo presenta por ahí en el mes de junio, pues le empieza a tener en cuenta del mes de junio hacia allá. Y solamente hasta el 31 de marzo del año siguiente. O sea que perdió algunos meses de beneficio por no presentar oportunamente el certificado. Lo pueden presentar en cualquier otro momento, pero solamente se le va a tener en cuenta a partir de cuando lo presentan y hasta el 31 de marzo del año siguiente. ¿Listo? Creo que ahí vamos con las respuestas. No sé si tienen alguna otra inquietud, otra sugerencia, otra inquietud que tengan frente a los temas de retención en la fuente o hacia las preguntas que ya hemos abordado. Nos pregunta Freddy Fernández, ¿cómo aplica la retención en salario integral? Ok, perfecto. Para efectos de los integrales, la retención de la fuente se hace sobre sus ingresos. Allí no hay determinación de que debo tomarle el 70% del para aplicar la base y hacer las deducciones. No, para el salario integral simplemente se toma el 100% de sus ingresos, se hacen las depuraciones que tenga la persona dependiendo de los certificados que haya presentado y se establece, bien sea tabla o porcentaje, dependiendo del procedimiento en el que esté, pues cuál es la retención que le aplica, siempre y cuando sea sobre el 100% de su salario integral. La única diferenciación que se tiene en cuenta para las personas de salario integral es la establecida cuando se va a verificar si tienen bonos de alimentación gravables. Allá hay un tope que dice que si los ingresos de la persona son superiores a 310 VTs, en el caso de los integrales, sí se le saca el 70% para compararlo con las 310 VTs y establecer si el bono se le vuelve gravable o no. Pero es la única diferenciación frente a todo lo demás. De resto, para el salario integral se toma el 100% de sus ingresos. Luz Suárez nos pregunta, ¿los intereses de vivienda que presenta el trabajador lo puede cambiar de un año en otro? Es decir, si adquiere una bodega y esos intereses son más altos respecto del que había presentado hace 2 años, ¿es válido? Tengan en cuenta que los intereses de vivienda que se presentan son para vivienda o para leasing habitacional. Es decir, no valen para otro tipo de inmuebles.
ni de tipo comercial, sino tienen que ser para temas de vivienda, o sea, casa del trabajador o de su grupo familiar donde vivan realmente. Entonces, no puede adquirir una bodega, como de pronto el ejemplo que nos menciona Luis Suárez, porque para efectos de este tema de retención de la fuente, las bodegas no aplican. Así compre 50, no aplican. Es solamente intereses de vivienda o leasing habitacional como tal. Fanny nos pregunta, para el procedimiento 2, ¿cómo se promedia la pensión y la salud? ¿Me refuerza este tema? Ok, claro que sí. En el procedimiento 2, el promedio que se toma, por ejemplo, ahorita, para hacerlo más práctico, ahorita las personas que están en procedimiento 2, durante este primer semestre del 2022, se les debe tomar la salud que ellos hicieron, o el promedio de salud, perdón, que ellos tenían entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de diciembre del 2020. ¿Sí? Para aquellas personas que están en procedimiento 2, o sea, porcentaje, durante el 1 de enero del 2022 y el 30 de junio del 2022, la salud que se toma para disminuir es el promedio del año 2020. La pensión que se toma para disminuir en cada uno de los meses es la que se descuente en ese mes. Si estoy en enero, la pensión que se descontó y la solidaridad que se descontó en ese mes de enero. Lo mismo con febrero, lo mismo con marzo y así hasta junio. Y es el promedio del año 2020. Cuando esas personas avancen en el tiempo y lleguemos al segundo semestre del 2022, la salud que se les va a tomar allá en ese segundo semestre del 2022 va a ser la salud promedio del año 2021. Ahí ya cambiamos de año y ahí ya va a ser 2021. Con el cambio de semestre, cambia de año en promedio la salud. ¿Listo? No sé si ahí lo tengamos claro. Nos pregunta Jacqueline, para procedimiento 2 de este año, primer semestre, se tienen en cuenta los certificados de vivienda, dependiente y salud presentados el año anterior. Y los presentados en abril se tomarán para el segundo semestre. Más o menos, Jacqueline. Las personas que tengan procedimiento 1 o procedimiento 2, ahí es indiferente, se les va a tener en cuenta hasta el 31 de marzo los certificados presentados el año pasado. ¿Sí? Las personas que hayan presentado certificados el año pasado de prepagada, intereses de vivienda o dependientes, se les van a tener en cuenta hasta el 31 de marzo. ¿Sí? Como la norma dice que hasta el 15 de abril presentan los nuevos certificados, y esos nuevos certificados tienen que ver con los pagos realizados durante el año 2021, ese certificado que entreguen las personas en el mes de abril, pues se les va a tener en cuenta abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo del próximo año. ¿Sí? Esos certificados que entreguen les va a tener una vigencia desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo del próximo año. ¿Listo? Para cualquier procedimiento, ahí no importa si es uno o dos, el certificado que entreguen les va a valer para ambos certificados. ¿Listo? Claro, ¿qué va? Claro, efectivamente, ahorita como en el recálculo semestral, no. Tengamos en cuenta algo, Jacqueline, y ahí es bien importante que hagamos esa claridad. En el recálculo que hicimos ahorita nosotros, en el mes de diciembre, se le tomaron los certificados que ellos presentaron el año pasado, correcto, sin ningún problema. Y eso produjo un porcentaje. Vamos a poner un ejemplo. Produjo 2.5% mensual. ¿Cierto? Significa que la persona se le va a aplicar ese porcentaje en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y junio, perdón. Desde enero hasta junio se le va a aplicar 2.5%, que fue el porcentaje que se halló en el mes de diciembre. Cuando yo haga el recálculo semestral en el mes de mayo, que por ley me toca hacerlo ahí en el mes de mayo, en el mes de junio, perdón, ¿qué voy a encontrar ahí en ese mes de junio? Pues los ingresos desde el 31 de mayo hacia atrás, pero voy a encontrar los nuevos certificados que presentó en el mes de abril. Son los que están vigentes en ese instante. Entonces significa que en ese mes de junio, cuando yo haga el recálculo, pues me van a dar otros valores dependiendo de los nuevos certificados que la persona presentó en abril y por lo tanto su porcentaje
de los meses de julio hasta diciembre, pues ya va a ser otro, efectivamente. Pero es porque cambia la presentación del certificado y el momento en que tienen validez para el recálculo y para el semestre en el que se está aplicando. ¿Listo? Creo que ya Jacqueline nos dio que ir entendido sobre el tema específico. No sé qué otra inquietud tengamos. Aquí Luz Suárez. Para el caso de dependientes, hijos mayores de 18 años que se encuentren estudiando, ¿debo pedir el certificado de pagos a la entidad educativa semestralmente? No. No hay que pedir es decir, la deducción de dependientes no depende de cuánto yo pague en la institución educativa. Depende es que él esté estudiando y nada más. ¿Por qué? Porque el valor es el mismo, 10% de mis ingresos o hasta 32 VTs. O sea que no importa si yo pago 1 millón de pesos, 10 millones o 20 millones, el valor va a ser exactamente el mismo. ¿Listo? Entonces lo único que realmente debo pedir, ¿sí? Para que yo confrontar que efectivamente mi hijo es dependiente mío, es una certificación de que él está estudiando en una entidad de educación superior. Ya, una certificación que me expida allá. Simplemente, es más, lo ideal es que ustedes como empresa tengan eso en mente y digan, bueno, Pepito Pérez se matriculó para este semestre, ¿cierto? Él ya me había entregado, el año pasado me entregó el registro civil del hijo y me entregó una certificación de que durante el segundo semestre del 2021 estaba estudiando. O sea que él ahorita, en teoría, debería traer una nueva certificación diciendo que para el 2022 él también va a estar estudiando. Porque pues eso la empresa no lo sabe, si él se sigue matriculando o si ya acaba la universidad. ¿Correcto? Entonces, ahí es donde la empresa tiene que entrar a hablar con sus trabajadores y decirles, bueno, se tiene que traerme esta información. Tiene que traerme la certificación y tiene que traérmela cada 6 meses para yo poderle mantener su dependiente dentro de su depuración de retención en la fuente. ¿Listo? Luz Nancy nos pregunta, si mi hijo mayor trabaja pero yo costeo sus estudios, ¿aplica como dependiente ya que sus ingresos no son suficientes para el pago de la universidad? Luz Nancy, eso no lo determinamos nosotros. Eso, como les mencionaba ahorita, lo determina un contador público en el que el contador público dice, sí señor, sus ingresos, los ingresos del hijo, son inferiores a 260 VTs en el año. Y por lo tanto, a pesar de que tiene unos ingresos, no son suficientes y por lo tanto está en situación de dependencia con el papá o la mamá, o el que le corresponda, ¿cierto? Pero eso no lo determina uno, sino lo determina es un contador público. Y debe haber una certificación de un contador público que diga que sus ingresos no son suficientes porque son inferiores a 260 VTs. ¿Correcto? Y obviamente, si estudia, si es mayor de 18 años y estudia, pues ya no solamente te basta con el registro civil, te toca la certificación de la entidad en donde está estudiando y la certificación del contador que diga que gana menos de 260 VTs. En esos casos. Perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias, Freddy. Vamos a contestar a responder la última pregunta, ya para finalizar este webinar. Listo. GPS 28 nos pregunta, si el trabajador es el que está estudiando, ¿se puede entregar a la empresa el soporte de pago de matrícula como deducción de la retención en la fuente? No, eso quedó abolido más o menos desde hace como 15 años y se vio reemplazado por los dependientes. Significa que si yo estoy trabajando, si yo como trabajador estoy estudiando, ¿cierto? Eso no me disminuye a mí mi retención en la fuente. Me la disminuye si mi esposa está trabajando o si mis hijos, pues, si mi esposa está estudiando o si mis hijos están estudiando.
pero yo como trabajador no me disminuye a mí mi retención en la fuente el hecho de yo estar estudiando y entregar como soporte ese pago. No, no está establecido por la ley, no, eso existía efectivamente hace mucho tiempo, pero ya no existe. Perfecto, muchísimas gracias, Freddy. Ah, sí, 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 última pregunta. Sí. un tema con respecto al cambio que hubo frente al tema de las 420 VTs. Listo. ¿Qué es lo que sucede con los AFCs y los voluntarios? ¿Cierto? Los AFCs y los voluntarios tienen un tope mensual, o sea, yo en el mes no me puedo disminuir más del 30% de lo que me gano en aportes voluntarios. ¿Sí? Antes, con más o menos desde el 2018 para acá, 2017, perdón, la ley estableció que mis deducciones, es que aquí hay una confusión de dos temas que no van relacionados uno con los otros. El tope de las 420 VTs es para otra cosa. Los AFCs y voluntarios tienen un tope del 30% y hasta 3.800 VTs en el año. ¿Sí? Pero en el 2017 salió el decreto 2250 en el que nos decía que las deducciones que yo me puedo hacer de mi base gravable no pueden superar el 40% de lo que me gano. Es decir, si yo sumo mi prepagada, mis intereses de vivienda, mis dependientes, mis AFCs o voluntarios y mi 25% de rentas exentas, si sumo todo eso, ese valor sumado no puede superar el 40% de lo que me gano. Y la regla decía que adicionalmente no podía superar 420 VTs en el mes. Significa entonces que si yo cojo 420 VTs y las multiplico por 12, no podía superar 5.040 VTs en el año, ¿cierto? Sin embargo, el Consejo de Estado, como lo mencionábamos ahorita, llegó y dijo, no señor, ustedes están impidiendo con ese tope de 420 VTs en el mes, ustedes están impidiendo o desestimulando el ahorro voluntario y el aporte a AFC que hacen las personas. Por lo tanto, ese tope de 420 VTs ya no puede ir. El tope de 420 VTs para este año, no, para el año pasado, que era cuando estaba vigente, 36, 8, creo que no, eran 15.458.000. Significa que mi prepagada, más mis dependientes, más mis intereses de vivienda, más mis AFCs y voluntarios, más el 25% de mis rentas exentas, no podían superar 15 millones. Y muchas personas hacen mucho más, porque tienen sus dependientes y todo el cuento, pero hacen AFCs y voluntarios de 5, 6 millones, 10 millones, para efectos de mejorar su tema de pensión obligatoria cuando se vayan a pensionar, para pensionarse anticipadamente, obtener un mejor rango de pensión. Entonces se estaba desestimulando, según el Consejo de Estado, se está desestimulando ese ahorro y por lo tanto el Consejo de Estado estableció que este tope de 420 VTs ya no se puede tener en cuenta. Significa que lo único que tengo que tener en cuenta cuando sume prepagada, intereses de vivienda, dependientes, AFCs y voluntarios y 25% de rentas exentas, no puede superar el 40% de lo que me gano en el mes. Esa es la única restricción que existe actualmente. Ya el tope de 420 VTs quedó totalmente eliminado. No sé si ya con eso nos queda un poquito más clara el tema de las 420 VTs. Perfecto, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Y pues este webinar pues, les llegará a su correo en los días posteriores. Y nada, muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día.
Muchas gracias a todos por su atención y por regalarnos este espacio para darles estas informaciones importantes. Muchas gracias y nos veremos en un próximo web.